Con el tema de En búsqueda de la verdad, la segunda parte, y yo quería dar una introducción a base de lo que vimos la semana pasada para darle un recordatorio, para que vayan tomando el hilo, porque si les pregunto a ustedes quién se acuerda de la semana pasada, quizás alguno diga, algo me acuerdo, no sé, pero lo bueno es que todo esto está siendo grabado y se va a quedar para que después lo volvamos a ver, porque esta es una enseñanza para que nosotros veamos realmente lo que dice la Biblia y vamos a quitar muchas moldes que teníamos nosotros religiosamente en nuestras cabezas, cultura religiosa y otras cosas que se nos han puesto por mucho tiempo, y vamos a ver lo que dice la Biblia. Y ahora vamos a leer bastante. Usted sígame, la mayoría de los versículos los tengo en la pantalla, para que usted no se distraiga tanto leyendo su Biblia, sino que me siga acá en la pantalla, porque no quiero que usted me crea a mí, sino lo que quiero es que usted crea en la Biblia. Crea lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, la semana pasada estuvimos viendo, y lo que estuvimos viendo, déjeme ver que este aparato no quiere funcionar, ahí está. La teoría de reemplazo. La teoría de reemplazo enseña que el pueblo de Israel ha sido sacado del nuevo pacto, y que la iglesia, una iglesia de gentiles, es la que tomó el lugar en vez del pueblo de Dios, en vez del pueblo de Israel, sino que el Señor levantó una iglesia de gentiles, y por eso nosotros estamos sentados aquí hoy en día. Eso es algo que se ha enseñado, y también vimos la semana pasada la diferencia entre... Recién funcionaba re bien. Vimos la diferencia en lo que eran los términos o la terminología de... Miren, ya no está funcionando bien. Hebreos, que significa cruzar, atravesar o pasar a través de, que esto prácticamente se lo dijeron a Abraham, que fue el primer hebreo, y de ahí nacieron los hebreos. Abraham, porque Abraham tuvo que cruzar el mar, el río Éufrates, para llegar a la Canaán, donde Dios le prometió que donde iban a habitar. Y la otra que vimos fue los judíos. Ahí dice el nombre precedente del reino del sur, llamado al reino de Judá, aunque este reino estaba constituido de dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, pero como era más grande la tribu de Judá, se le llamaron al reino de Judá, adoptando el nombre de judíos cuando estaban en Babilonia. O sea, quiere decir que no todos los israelitas son judíos, solamente una parte son judíos. Lo otro es israelitas. Este nombre se le dio al pueblo de Dios en Egipto. Se le llamó israelita por ser descendiente de Israel. Jacob, que Dios le cambió el nombre de Jacob, le puso Israel. También se le llama israelita a la casa del norte, que adoptaron este nombre por componerse de 10 tribus. Al ser un mayor número, tomaron este nombre. Los otros son los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Gente que está fuera del pueblo escogido de Dios, pueblos que seguían otras costumbres y otros dioses. La semana pasada estuvimos hablando de la historia, empezando desde Abraham y el pacto que Dios hizo con Abraham. Muchas veces se nos ha enseñado que el pacto de Abraham viene de la parte que gracias a Abraham viene Jesucristo, pero la semana pasada vimos que no, sino que el pacto abrámico que Dios le hizo a Abraham, y ahí arriba le puse entre paréntesis gentil, porque Abraham era un gentil, ¿ya? Entonces dice que su linaje con Sara saldrían naciones y reyes. Tendría una gran descendencia, multitudes, que toda la tierra de Canaán en heredad sería perpetua para ellos, y seré el Dios de ellos, que es lo más importante. Y esto es lo que viene en el pacto abrámico. Y seguimos con la historia, y vimos que pasó el pueblo de Israel, pasó por Egipto, llegaron a la tierra prometida, llegaron a Canaán. Dios levantó jueces porque Dios quería que fuera un pueblo teocrático, pero ellos dijeron no, nosotros queremos reyes. Entonces dicen, nosotros queremos ser un reino monárquico en vez de teocrático. Entonces el Señor le dice por medio de Samuel, dijo, si ustedes
quieren un rey, pero ese rey es humano, los va a gobernar de mal manera. Ya dijeron, de todas maneras queremos un rey, porque así lo tiene el otro pueblo, nosotros también queremos un rey. Así eligieron a Saúl. Saúl, ¿perdón? Así le dijo el pueblo a Samuel. Así eligieron el pueblo a Samuel, claro, gracias. Y eligieron a Saúl como su primer rey, pero sabemos que Saúl desobedeció a Dios y después Dios eligió a David. Y cuando estaba David, y David era de la tribu de Judá, le hizo el pacto, y que es el pacto davídico, y en este pacto se enfoca que a través de la tribu de Judá surgiría el Mesías, que es del linaje de David. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta, que los pactos de Dios son para siempre. Los pactos que Dios hace son para siempre. No se borran los pactos. Entonces de ahí vemos que David tuvo a Salomón, y Salomón empezó muy bien, pero terminó pésimo. Y después de Salomón se dividieron el reino en dos. Se dividió el reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Hasta ahí estamos bien. ¿Se acordaron de la semana pasada? Bien, qué bueno. Entonces, de aquí ya tomamos lo nuevo, y lo importante que vamos a ver aquí son los pactos de Dios, de cómo el Señor, a través de su palabra, Él siempre va a dar bendición, pero si tú haces lo incorrecto, haces lo que a ti bien te parezca en gana, entonces automáticamente lo contrario de bendición es una maldición. Está así, Dios te quiere bendecir, Dios nos quiere bendecir a todos, pero si hacemos lo contrario, entonces automáticamente no ganamos maldición. Entonces, ¿de qué manera el pueblo se desviaron? Lo que ellos hicieron es que se involucraron en adorar a otros dioses, se metieron en otras costumbres y siguieron otras culturas de otras naciones, lo cual incluía actuar de manera contraria a las leyes o instrucciones de Dios. Y todos los que hemos leído la Biblia o hemos escuchado predicaciones, sabemos que esto fue así tal cual. ¿Y qué es lo que iba a suceder si desobedecían? Perdón, ahí me faltó esa, que es el reino del norte y el reino del sur, que es importante saber los términos, ¿no? Conocido también como la casa de Judá, la casa de Benjamín, que deben haciendo los judíos. Y después, me faltó una, no se me adelante, si no después se me pierde. Lo que el Señor puso, no lo puse allá, pero lo que sucedería en Deuteronomio, en el pacto, dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Esto es lo que iba a suceder, que iban a venir otros pueblos y lo iban a conquistar. Entonces ellos hicieron lo malo delante del Señor, pero siempre el Señor tenía una diferencia entre el pueblo del norte y el pueblo del sur. Y dice así en Oseas 1, 6 en adelante. Dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, a Oseas le dijo, ponle por nombre Lo-Ruana, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Entonces aquí el Señor hace una aclaración. Dice que los dos se portaron mal, tanto el reino del sur como el reino del norte. Pero dice que la casa de Israel, o sea, el reino del norte, dice, yo no me compadeceré de ellos, sino que los quitaré del todo. Más de la casa de Judá tendré misericordia. ¿Por qué iba a tener misericordia de la casa de Judá y no de la casa de Israel? ¿Por qué? Porque estaba el pacto davídico. O sea, era necesario que se quedara la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, porque ya venía un pacto. Él hizo un pacto con David. Antes que llegara Salomón, antes que se separaran los dos reinos, el Señor le dijo a David, dijo, y yo, por medio de ti, entonces van a ser Jesucristo, van a ser el Mesías. Entonces, por eso el Señor tuvo misericordia del reino del sur, porque de ahí iba a venir Jesucristo. Y en Jeremías,
menciona el divorcio que él tuvo con la casa de Israel. Y dice, ella vio, está hablando de Judá, Judá vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Esa carta de repudio es carta de divorcio. Entonces aquí vemos que el Señor, que Dios se divorció. Entonces él dice, yo me divorcié de la casa del norte, me divorcié de la casa de Israel. Dice, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Con todo esto, su hermana la rebelde, Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Entonces vemos que la casa de Judá se volvió al Señor porque estaba dentro del pacto. Pero dice, no de corazón, sino solamente de labios. Porque también Jesucristo dice, ustedes de labios me honran porque su corazón está lejísimo, está lejos. Entonces aquí esto está dentro del pacto y vemos que el Señor se divorció de Israel, pero no de Judá. Y esto nos sirve como enseñanza todo lo que nosotros estamos viendo aquí, porque cuando vemos el pueblo de Israel, cuando él pecó, tanto como Judá, ¿qué es lo que hicieron? Ellos se apartaron del Señor, se apartaron de los mandamientos, se apartaron de lo que Dios quería que ellos hicieran. En Oseas, en el capítulo 9, dice, no te alegres, perdón, el mismo capítulo, versículo 9, dice, no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Y eso es muy importante que nosotros sepamos valorar, apreciar las bendiciones de Dios, pero también tenemos que apreciar o valorar quién es Dios. Él es Dios todopoderoso, Él es creador de todas las cosas. Y aquí dice que ellos, el pueblo de Israel, fornicó apartándose de Dios. Entonces cada vez que tú te apartas de Dios, que haces las cosas que Dios no te manda hacer, entonces tú estás fornicando. Yo sé que no les gusta decir la palabra, pero esto a nosotros nos enseña porque esto es lo que vamos a sacar una conclusión, vamos a llegar a la conclusión en nuestras vidas en el día de hoy. Y cada vez que nosotros nos apartamos para hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece, entonces automáticamente nosotros estamos fornicando contra Dios. ¿Y cómo Dios ve la fornicación? ¿De buena manera o de mala manera? Pésima, pésima. El Señor escogió a estos dos pueblos y le dijo, si ustedes me siguen yo los voy a bendecir, pero si no, les va a entrar maldición. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel y el pueblo de Judá? Ellos entraron y dijeron, pero va a venir un pueblo y a ustedes los van a conquistar. ¿Y qué pasó? Que así fue. En el año, alrededor del año 722 a.C., el rey de Asiria toma posesión del reino del sur. Y la cosa es que ellos ya no más regresaron a su tierra, no pudieron regresar más a su tierra. Y esto lo vamos a ver después, pero para que lo tenga en mente, ustedes saben que estaban los asirios, después llegaron los persas, después llegaron los griegos y después llegaron los romanos. Esos fueron los imperios que fueron llegando a través de la historia. Y en esa historia, el pueblo de Israel, las 10 tribus de Israel, se empezaron a mezclar con los diferentes imperios, los diferentes pueblos. Empezaron con los asirios, después empezaron con los persas, se mezclaron con los griegos y se mezclaron también con los romanos y así sucesivamente. Entonces ellos ya estaban mezclados y como dice la palabra, ellos se hicieron ya gentiles porque estaban adorando a otros dioses, estaban adorando a otras cosas y tenían otra enseñanza, otras leyes, otras culturas. Y esto es lo que le pasó al reino de Israel, porque Dios se divorció de ellos. Y dijo, yo no quiero más con ustedes, los voy a hacer desaparecer. No va a haber más reino de Israel, reino del norte. Pero ¿qué pasó con Judá? Alrededor del año 586 a.C., el reino del sur fue conquistado por Babilonia, como nosotros sabemos. Pero ellos regresaron a los 70 años después, regresaron a Jerusalén, porque tenía que nacer el Mesías. Era parte del pacto que tenía Dios con David. ¿Ya? Entonces tenía que venir, por eso Judá regresó a Jerusalén. Y ahora ustedes pueden decir,
y preguntarse, bueno, si los pactos de Dios son para siempre, y Dios hizo un pacto con Abraham, diciendo, tu descendencia va a ser pueblo mío siempre, y yo voy a ser su Dios. Pero vemos que la tribu del norte ya no apareció más en el mapa, ya no regresó. Entonces, ¿qué pasó con ese pacto que hizo Abraham, que hizo Dios con Abraham? Y esto lo vemos aquí, un nuevo pacto. Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Ven que los pactos se cumplen? Pero aquí vamos, que Dios dice, voy a renovar el pacto. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablamos de qué se trataba ese pacto de los 10 mandamientos de las leyes? Que era una prenupcial, un contrato prenupcial. Entonces aquí dice, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Entonces aquí estamos hablando de un nuevo pacto. El Señor iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Entonces Él recalca más en la casa de Israel, el reino del norte. Y para eso entonces el reino del norte ya no estaba en los mapas, porque ya había sido conquistado 200 años atrás por los asirios. Dice, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. En Ezequiel 36:19 habla también de este pacto y dice, les esparcí por las naciones y fueron dispersos por las tierras conforme a sus caminos, conforme a sus obras, les juzgué. ¿De qué está hablando? De Israel, del pueblo del norte. Sigue diciendo, por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, este es el nuevo pacto que el Señor ya estaba profetizando. ¿Y cuándo llega ese pacto? Perdón, me faltó ese versículo. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y ese pacto se hace realidad en Mateo 26, perdón, dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Entonces aquí entramos al nuevo pacto, el pacto de Jesucristo. Ahora, este pacto, ¿para quién era? Para la casa de Israel y para la casa de Judá, pero más para la casa de Israel. ¿Ah? No, era más para la casa de Israel. Y ahí vamos a ver el porqué y vamos a ver lo que sigue más adelante. Pero aquí el Señor hace el nuevo pacto, y este pacto es por Jesucristo, y este pacto es para la tribu, o para las tribus, las 10 tribus, el del norte, el reino del norte. Entonces aquí vemos que la teoría de reemplazo automáticamente ya se va desvaneciendo totalmente. ¿Dónde está esa teoría de reemplazo? Que ahora el Señor tuvo que levantar una iglesia de entre los gentiles porque su pueblo no lo quiso. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso? Yo lo escuché por mucho tiempo. Pero no es así. Aquí vemos que el nuevo pacto que el Señor traía seguía siendo para su pueblo. Sigue siendo para su pueblo. Y Jesucristo dice así. Perdón, me faltó.
Sí, me faltó uno. Pero Mateo 15, el 24, dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de casa de Israel. Eso es lo que Jesucristo dijo. Dice, yo vengo a dar el reino, vengo a predicar el reino de Dios. El evangelio es el reino de Dios. Y en Mateo 15, 24 dice que yo no soy enviado, mismo Jesucristo dice, yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y aquí tenemos que ver que a través de la historia, el único pueblo que se le llamó ovejas es el pueblo de Dios. En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando Dios hablaba de las ovejas, ¿a quién se refería? Solamente a su pueblo. Su pueblo eran ovejas. Los demás eran impíos, gentiles, paganos, el nombre que usted quiera. Pero solamente el pueblo de Dios se le llamaba ovejas. Entonces Jesucristo dijo, yo vine a buscar las ovejas perdidas de Israel. ¿A qué vino Jesucristo? A eso vino Jesucristo. Entonces, cuando empezamos a ver la Biblia y el Nuevo Testamento, decimos y nos preguntamos, pero ahí el Señor manda a Pablo, ¿dónde? A los gentiles. Pedro se queda en Judá, se queda en Jerusalén, y Pablo se va a los gentiles. Y Pablo dice, yo he ido y a mí me han mandado para los gentiles. Ahora usted puede decir, entonces ahí está la prueba de que la iglesia se empezó a formar de los gentiles. Pero en la Biblia nos vemos dos tipos de gentiles, que son los gentiles paganos y los gentiles israelitas. Los gentiles paganos era gente que nunca fueron parte del pueblo de Dios, dado a otras costumbres, dioses, religiones, etc. Pero habían otros gentiles que eran los gentiles israelitas. Esta gente que fueron parte del pueblo de Dios, particularmente del reino del norte, dado a otras costumbres, dioses, religiones, etc. Entonces, aquí vemos, en Deuteronomio dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Se dan cuenta que ya fueron transformados también a ser gentiles, a ser adoradores de otros dioses, de otras costumbres? Entonces, aquí, cuando el apóstol Pablo fue a predicar a los gentiles, ¿a qué gentiles iba? A los gentiles israelitas. Yo sé que para ustedes ahora es como que, no sé mucho, te diré. Pero vamos a decir lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 2, 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados, no que no tenían la ciudadanía, sino que estaban alejados, estaban fuera, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, porque era parte del pacto, parte de las promesas de Dios. Y dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, el nuevo pacto. Porque Él es nuestra paz, dice que de ambos pueblos. ¿Qué pueblos? Reino del norte, el reino del sur. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Entonces, los gentiles que fue a predicar Pablo no eran los gentiles paganos, sino que eran los gentiles israelitas. Porque estaban esparcidos por todo el mundo. Cuando Jesús le dijo, ustedes me van a ser testigos, ¿dónde? Van a recibir poder y van a ser testigos, ¿dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria, ¿y hasta dónde? ¿Por qué? Porque ahí están repartidos todos los israelitas, los confines de la tierra. Entonces es importante que nosotros vamos aprendiendo esto.
que el pacto de Dios, el pacto que hizo Dios siempre lo hizo con su pueblo. En Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28, dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Vamos a seguir. Miren las promesas. Santiago capítulo 1. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación. ¿A quién fue escrito el libro de Santiago? A las 12 tribus. No era para todo el mundo. No era para que lo escuchara, no sé, los holandeses, los rusos. No. Dice esto, yo lo escribo a las 12 tribus que están en la dispersación. El libro de Santiago es para las 12 tribus. Miren, vamos a seguir leyendo los pactos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Suena parecido? ¿A qué suena parecido? Siendo manifestado que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿A qué le escribió Pablo? A los corintios. ¿Quién eran los corintios? Gentiles. ¿Qué gentiles? Para ellos era el pacto. Sigamos. Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y a ellos me serán por pueblo. ¿Les suena parecido ese versículo? Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Para quién era ese pacto? Entonces, y aquí dice Oseas 1:9, dice: y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Eso es lo que dijo el Señor a Oseas. Y en Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le dijo eso? Vamos a ver. No, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Para quién era el pacto? Para Israel. Siempre fue para Israel. Y ahora usted se dirá y se preguntará: bueno, ¿qué hacemos aquí entonces? Miren, vamos a seguir viendo. Ya vamos a llegar allá. Fíjense lo que habla acerca de las buenas nuevas. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Quién es esa persona que está ahí? ¿De quién está profetizando? De Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios, ¿a quiénes? A ambos en un solo cuerpo, hablando reino del sur, el reino del norte, matando en ellas las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Quiénes son los unos y quiénes son los otros? El pueblo del norte y el pueblo del sur. Entonces dice, ahora son uno. Ahora, cuando empezamos a nosotros leer la Biblia, y yo sé que quizás para algunos, quizás esto suene un poquito como desubicado, porque yo pensaba que todas estas promesas eran para mí. Suenan muy bien y suenan muy bonitas. Que antes nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Suena muy bonito. Pero nosotros nunca fuimos pueblo. Entonces esas promesas pareciera que en este momento están
pareciendo nulas a nosotros, pero fíjense, vamos a seguir viendo de qué está hablando de las buenas nuevas. Y esto, cuando nosotros entendamos esto, vamos a leer nuestras Biblias de una perspectiva diferente y vamos a entender la Biblia de una manera diferente. Romanos 7:1 dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Y esto es importante, y por eso lo marqué en rojo. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Eso lo escribió Pablo. Ahora, ¿cuántos de ustedes han leído Romanos capítulo 7? No levanten la mano, pero yo sé que muchos han leído capítulo 7 del libro de Romanos. Pero ahí está diciendo: pues hablo con los que conocen la ley. Si usted no conoce la ley, no va a poder interpretar este capítulo. Sino que está hablando, dice, con los que conocen la ley. Yo les voy a contar, yo les voy a decir, pero ustedes tienen que conocer la ley antes de seguir leyendo. O si no, no lo van a entender. Por eso él dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Y este es uno de los problemas que ha sucedido, tanta división. Hay más de 42.000 denominaciones cristianas, hablando en lenguas y culturas y todo. Hay más de 42.000 denominaciones. ¿Por qué? Porque a veces uno no para a leer bien las instrucciones, sino que uno le da una interpretación propia. Y eso es lo peor que nosotros podemos hacer, dar una interpretación propia a la Biblia. La Biblia tiene que ser interpretada por lo que es la palabra de Dios, lo que dice el Señor, y eso es todo. Entonces aquí dice: pues hablo con los que conocen la ley. Y sigue diciendo: porque la mujer casada, dice, ¿qué tiene que ver esto con la mujer casada? Dice: porque la mujer casada está sujeto por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Se acuerdan que el Señor mandó la ley en el monte Sinaí? ¿Para qué? Para que contrayeran matrimonio. Pero la ley decía que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, esa es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, mediante la muerte en la cruz, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Esas son las buenas nuevas. Jesucristo murió. Ya no está sujeto a la ley. Esa ley del monte Sinaí ya no está sujeto a esa ley. Ya no está sujeto a ese pacto. Sino que está sujeto ahora al nuevo pacto. Al pacto en Jesucristo. Y esto son las buenas nuevas. Ahora imagínense Pablo hablando este mensaje. No a los gentiles paganos, sino a los gentiles israelitas. A los que conocían la ley. A los que sabían. Por eso cuando él fue a predicar a Hechos, dice que la ciudad de Berea, ¿qué es lo que hacían? Ellos leían la escritura para ver si Pablo estaba diciendo la verdad. Ahora, ¿por qué Pablo fue mandado a los gentiles? Porque Pablo estaba preparado. Pablo conocía la palabra de Dios, era un erudito. Él, para poder estar en los pies de Gamaliel, él tenía que conocer la Torá de memoria, o si no, él no podía estar ahí. Él fue preparado humanamente, pero usado por Dios para llevar a los gentiles. Él entendió y comprendió que este es el nuevo pacto, el pacto que hizo con los gentiles. Por eso cuando él estaba predicando también a los judíos, porque también es un pacto para los judíos, él empezó a predicar y dijo: ¿saben qué más? Me aburrí, ustedes no quieren escuchar, me voy con los gentiles, pero con los gentiles israelitas. Él empezó a formar iglesias de gentiles, pero gentiles israelitas. Porque ¿para qué el Señor va a mandar a alguien y le va a predicar acerca de todas estas cosas, hablando del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, referencias del Antiguo Testamento a gentiles paganos? No tiene sentido, porque ellos no saben de estas cosas.
No saben que ellos fueron un pueblo porque nunca fueron pueblo, sino que el apóstol Pablo le está hablando a los israelitas, a los gentiles, pero israelitas. Entonces la iglesia es formada por gentiles, pero ¿qué gentiles? Israelitas. Mire, vamos a seguir. El nuevo pacto, el evangelio de las buenas nuevas, es para los gentiles israelitas. Cuando usted se va a la Biblia y empieza a tomar el Nuevo Testamento y a ver las parábolas que dice Jesucristo, hay una parábola que es el hijo pródigo. Y dice que hay un señor, ¿cierto? Y que dice, ¿cuántos hijos tiene? ¿Qué representan esos dos hijos? Exactamente. Y dice que el hijo menor se fue. Dice que se fue con la herencia y malgastó todo lo que tenía. Y dice, y cuando estaba allá, dice que estaba comiendo hasta con los cerdos, o sea, lo más inmundo, lo más impuro. Ese es la casa de Israel, lo más impuro. Judá siempre se quedó ahí, siempre estuvo ahí. Cuando regresó Israel, o este hijo pródigo, dice que regresó, y dice, porque en la casa de mi padre me van a tratar mejor de lo que yo estoy acá. Y dice que regresó, y cuando regresó, dice que el padre lo estaba viendo, y cuando lo vio venir, dice que él fue corriendo y lo abrazó. Y cuando él lo abrazó, ¿qué dijo que iban a hacer? Una fiesta. ¿Y qué es lo que dijo el padre que tenían que matar para esa fiesta? ¿Quién era ese becerro? Jesucristo. O sea, las parábolas están hablando siempre de Israel, de Judá. Israel y Judá. Las ovejas son el pueblo de Dios. ¿Cuántos espías fueron a ver en la tierra prometida? 12. ¿Cuántos regresaron? Los 12. ¿Cuántos vinieron con buenas noticias? 2. Judá y Benjamín. ¿Cuántos dijeron que no y se quedaron en el desierto? 10. ¿Usted cree que eso es coincidencia? ¿Usted cree que la Biblia es coincidencia? ¿Cuántos apóstoles el Señor levantó? 12. Todo es a través del pueblo de Dios. Todo es a favor del pueblo de Dios. Y este nuevo pacto es acerca de Judá y de Israel, que iban a ser un solo pueblo. Y ya vimos la diferencia entre israelitas, hebreos, judíos. No todos los judíos son israelitas, y así sucesivamente. Y ahora usted puede decir, ¿dónde entro yo? Y estas son las preguntas que pueden hacer. ¿Y qué pasa con Juan 3:16? Que dice, porque Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo, ¿para qué? Para cualquiera que venga, no se pierda, más tenga vida eterna. Pero me está diciendo que esto es solamente exclusivo para Israel, que esto es solamente exclusivo para Judá. O podemos entrar en esa incógnita. Entonces, ¿quién soy yo? O sea, otro dice, ¿a quién tengo que predicar entonces? Si este mensaje, si el evangelio es para los israelitas, si este evangelio es para los judíos, entonces ¿a quién le tengo que predicar? Otro dirá, entonces yo me paro y me voy, porque ¿qué tengo que hacer aquí? Agarro mi maleta, me voy, si esto es para los israelitas. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Porque todo tiene respuesta. ¿Por qué estamos nosotros aquí? Entonces todo esto tiene respuesta. No le voy a adelantar nada, pero porque tenemos que desarrollarlo bien para que usted vea que con esto nosotros vamos a estar quebrando moldes. Y vamos a poder saber a quién evangelizar, cómo llevar estas buenas nuevas, quién es Jesucristo, por qué Jesucristo vino, y así sucesivamente. ¿Cuál es esta paz con Dios? ¿Por qué el Señor dice solamente son un cuerpo? Ahora entiendo. Un espíritu. Ahora entiendo. Una fe. Ahora voy entendiendo. Por eso les digo, o sea, ya saber estas cosas, vamos a leer la Biblia de una manera diferente. Ahora, si usted no me cree, vaya a la Biblia. Por eso hoy día leímos bastante Biblia. Y algo, yo no sé si esto lo tengo tan metido, pero estaba soñando acerca de este tema, y cuando dije yo estaba predicando este tema, y cuando terminé de predicar todo, gloria a Dios, aleluya. No pasó hoy día, pero esperemos que pase la próxima vez, porque vamos a ver
otras cosas que van a dar respuesta a esta. Al final de cuentas, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo? ¿Para qué fui llamado? Y todas esas cosas lo vamos a estar viendo. Gloria a Dios porque no aparecimos ahí. Esperemos que la próxima semana sí. Amén, gloria a Dios. Pero vamos aprendiendo. Amén. Vamos teniendo otro enfoque. Amén. 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 Así que vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Y en esta oración le vamos a decir al Señor, y le vamos a agradecer porque Él nos enseña, porque Él no se queda callado. Él siempre nos está enseñando, Él siempre nos va a guiar por medio de su Espíritu. Padre Santo, estamos aquí, mi Dios, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo de lo que es el Evangelio, aprendiendo realmente cuáles son las buenas nuevas, qué significa tu sacrificio, qué significa tu paz. Señor, tú eres el Dios de la tierra, tú creaste a Adán, a Eva, mi Dios, desde el principio, y de ahí nosotros venimos. Todo este mundo viene de ahí, Señor, de la simiente de Adán, de Eva, mi Dios. Pero a través del tiempo tú escogiste un pueblo especial. Tú escogiste a Abraham para él ser, mi Dios, la cabeza de este pueblo. Al entender tu palabra, vemos, mi Dios, por qué Abraham es llamado padre de la fe. Podemos entender realmente que Abraham era alguien muy especial, muy amado para ti. Y tú lo permitiste, Señor, le hiciste un pacto con él. Y después hiciste diferentes pactos, Señor, llegaste a David, Señor, otro pacto que iban en Jesucristo. Señor, y estamos en estos tiempos, en estos momentos, mi Dios, de que quizás al ver esto, mi Dios, salen muchas dudas, muchas preguntas están en nuestra cabeza, pero eso es bueno porque tú dices que tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que averiguar, tenemos que aprender, Señor. Y estamos aquí aprendiendo. Enséñanos, mi Dios. Yo te pido, Señor, que tú quiebres moldes, Señor, religiosos. Moldes culturales, Señor. Que tú nos ayudes a entender realmente el propósito nuestro aquí en la tierra. ¿A quién, Señor, tú te vas a llevar cuando suene la trompeta? Tenemos que saber, tenemos que entender, porque tenemos que estar preparados para tu venida. No podemos estar llegando, Señor, y jugar solamente a la iglesia, o solamente guiarnos por emociones. No, Señor, líbranos de hacer tal, mi Dios, sino que tenemos que ser guiados por tu Espíritu Santo. Y en Apocalipsis tú dices, Señor, a cada iglesia, en cada tiempo, que tenemos que escuchar. Pero ese escuchar no solamente es oír, sino que también es obedecer lo que tu Espíritu dice a la iglesia. Tu vida es pronto, Señor. Y estas enseñanzas, mi Dios, se están descubriendo porque hay un propósito en específico. Y si tú has traído esta enseñanza, mi Dios, a esta iglesia, a este ministerio, es porque tú quieras hacer algo grande, mi Dios. Gloria a Dios, sí, Padre. Tenemos que hablar la verdad. Bendito Dios. Porque tú ibas a traer las buenas nuevas, Señor, y estas buenas nuevas iban a traer libertad. Gloria a Dios. Y vemos, mi Dios, que este mundo cada vez está preso, mi Dios, de las garras del enemigo. Cada vez está hundido más, Señor. Cada vez hay más enfermedades terminales. Van naciendo nuevos virus, Señor, mortales, Señor. También hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucho pánico, Señor. En el mundo, Señor, cada vez se está multiplicando la maldad. Y nosotros, mi Dios, tenemos una labor. Tenemos un compromiso contigo. Pero permítenos, Señor, no ser, mi Dios, como el pueblo antiguo, Señor, de desobedecerte, hacer lo que yo quiero, lo que a mí me parece. No, Señor, tenemos que hacer tus mandatos. Tenemos que cumplir tu ley. Tenemos que obedecer tu voz. Ayúdanos, mi Dios, a ser obedientes. Quita, Señor, de nuestra vista, Señor, toda tiniebla, mi Dios, de nuestro entendimiento, toda tiniebla, Señor. Quita toda confusión, todo mal pensamiento, mi Dios, y que podamos crecer en fe. Porque esta fe, mi Dios, es la que va a vencer a este mundo. Y si estamos pegados a ti, Señor, estamos pegados a esta fe, mi Dios, aparte de tener la salvación, vamos a caminar
Gloria a confiadamente Dios. porque Gloria tú a estás Dios. con nosotros. Así es. Porque sabemos que tú estás con nosotros. Gloria a Dios. Sí, mi Dios. Gracias, Señor, Gracias, mi porque tú eres bueno. Amén, amén. Gracias, Padre. Así es. Gracias, Señor. Sí, mi Dios. Gracias por tu misericordia. Gloria a Dios. Gracias por tus bondades. Amén. Gracias por tener compasión de nosotros. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. Amén, amén. Bueno, mis hermanos, así terminamos ahora la segunda parte. Viene la tercera parte. Les prometo que la tercera parte los va a cautivar más. Así que no se lo pierda el próximo domingo. Y nuestros hermanos que están en línea, que Dios los bendiga. Vamos a seguir explorando la Biblia. Siempre lo hacemos pegados a la verdad. Y el título es En busca de la verdad. Y vamos a encontrar la verdad. Y la verdad nos hará libre. Amén. Así que Dios los bendiga, mis hermanos. Y seguimos con nuestro servicio.